Yo, de hecho, claro, el tema del aborto que planteas, a veces lo contrapongo a otro tema que comentaremos más adelante, que es el tema del género, porque hay una cuestión muy curiosa en cómo a ver, hay muchos, sobre todo teístas y sobre todo los que tienen una idea más conservadora, porque está un poco vinculado, ¿no? Los teístas a veces suelen ser religiosos en el sentido de aceptar religiones reveladas como el cristianismo y suelen ser conservadores, ¿no? Y suele coincidir en ellos la defensa de que el aborto está mal, o sea, está mal matar a un cigoto humano porque ya es un ser humano, dirían. Y después está el tema del género, que lo explicaré después, para no mezclar tantas cosas, ¿no? Entonces, cuando te dicen que está mal matar a un cigoto, es porque dicen eso es un ser humano. Frente a esto, alguien podría decirle, pero a ver, si yo mato al espermatozoide y al óvulo justo antes de que el espermatozoide fecunde el óvulo, o sea, está el espermatozoide acercándose al óvulo, y antes de que lo penetre, yo mato al espermatozoide y al óvulo. Vale. Ahí he cometido un asesinato, que dirían ellos, he matado a un ser humano, y dicen, no, eso no era un ser humano, eso eran un espermatozoide y un óvulo, eran dos seres distintos, ontológicamente son distintos al ser humano. Han matado dos seres que son, además, no tienen el estatus moral, no tienen digamos, la misma categoría moral, sí, o valor moral que un ser humano, ¿no? Digamos. Y entonces no es tan grave lo que has hecho. Vale. Pero tú dices, a ver, pero realmente cuando el espermatozoide penetra el óvulo, básicamente lo que sucede es que la cabeza del espermatozoide entra dentro del óvulo, la cola se queda fuera y tienes más o menos lo mismo que había antes, pero puesto de otra manera, ¿no? Vale. ¿Por qué a partir de ahí es terriblemente inmoral matar eso, destruir eso? Vale. Y antes no era inmoral. Y te dirán, no, porque esencialmente eso ya es un ser humano. Y claro, si tú dices, no, eso es lo mismo que había antes, pero puesto de otra manera, ellos te dirían, bueno, es que tú mismo ya eres lo de antes ordenado de otra manera. Claro. Entonces, con tu cuerpo de adulto ya también eres unas partículas que estaban antes ordenadas de otra manera. Y por lo tanto, ellos te dirán que tienes que aceptar cierto grado de esencialismo, sobre todo para admitir que lo que se ha producido en la fecundación es un cambio sustancial. Vale. O sea, se ha cambiado de sustancia. No es un cambio de tipo accidental, por usar categorías aristotélicas. O sea, en Aristóteles está la sustancia y los accidentes, ¿no? Sí. O sea, tú tienes... tú eres ser en acto y en potencia. Exacto. Y si tú eres un ser que... O sea, tú tienes algo que tú eres algo esencialmente, tú puedes cambiar, tener cambios, pero eso no implica, como diría un esencialista meriológico, que cualquier cambio tuyo implique que tú dejas de existir. Tú sigues existiendo, pero con cambios accidentales. Por ejemplo, si tú te afeitas la barba, bueno, eso es un cambio accidental, ¿no? O si tú te dejas la barba, cambio accidental. Pero sigues siendo tú. Se mantiene la esencia del ser. Entonces, la idea aquí se mantiene la sustancia, pero tiene accidentes. Pero lo que te dirán muchos de estos que argumentan en contra del aborto es que en el momento de la fecundación se ha producido un cambio de sustancia. Donde no había un ser humano, ahora hay un ser humano. Donde había un espermatozoide, que no es un ser humano, ni siquiera tiene un ADN humano, porque es un gameto, no tienen un genoma humano completo, las células sexuales tienen la mitad de un genoma, ¿no? Un espermatozoide y un óvulo, pues donde había eso, ahora hay un ser humano. Han desaparecido, por lo tanto, un espermatozoide y un óvulo, y ha empezado a existir un ser humano. Frente a esto, hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, el hecho de que, algunos han planteado, ¿y por qué no puedo decir que yo ya era el espermatozoide? O sea, si tú me dices, para alguien que quiera condenar el aborto, dice, si tú estás a favor de que se maten a un cigoto, estarías a favor, te dicen, eso es un argumento que creo que ha planteado el propio Alexander Proust también, estarías a favor de que te hubieran matado a ti cuando tú fuiste un cigoto. Porque tú fuiste un cigoto, te dirá él, ¿no? Eras tú. O sea, ese cigoto eras tú. O ese embrión, lo que sea, pero vamos al cigoto, que es solo una célula, ¿no? Lo que podría decirse frente a esto, si tú dices, bueno, pero ¿y por qué no era yo el espermatozoide? O sea, yo era un espermatozoide que entró en un óvulo. Y después al entrar en el óvulo, agregué cierto material genético del óvulo y seguí evolucionando. Por tanto, yo era el espermatozoide.
ellos no quieren la consecuencia de que tú, además del cigoto, fueras el espermatozoide, porque si tú dices que tú eras el espermatozoide, habría que condenar moralmente no solo el aborto, sino también, por ejemplo, la masturbación, porque sería un genocidio, ¿no? Estarías matando a un montón de seres que son potenciales humanos. Pero ellos dirán que, claro, el espermatozoide no es un potencial humano. O sea, no tiene el potencial de ser un humano. Ni el espermatozoide ni el óvulo. Lo que sucede con esta mentalidad es que es un poco curioso lo que pasaría en el caso de los gemelos monocigóticos. Los gemelos monocigóticos parten de la división de un cigoto y a partir de ahí se desarrollan dos cigotos distintos que cada uno se convierte en un ser humano. Entonces, cuando yo le pregunto a un defensor, a uno que condena al aborto, yo le pregunto, ¿por qué yo no podría ser el espermatozoide? Me dirá, porque no tienes más motivos para decir que tú eres el espermatozoide que para decir que tú eres el óvulo. Porque en uno está una mitad de tu carga genética y en el otro la otra mitad. Por lo tanto, no tienes más motivos para decir que tú eras uno que tú eras el otro, por lo tanto, tú no eres ninguno de los dos. Tú eres el ser que empieza a existir después. Eso es su argumento. En el caso de los gemelos monocigóticos, cuando hay un único cigoto que ya está dado y que se divide en otros dos, la pregunta es, ¿cuál de los dos gemelos era el cigoto original? ¿No? Y no tienes más motivos para decir que el gemelo A era ese cigoto que para decir que era el B, porque es una división y se dan dos copias genéticas, ¿no? Por lo tanto, lo que tienen que concluir los que defienden eso es que lo que ha pasado en esa división celular es la muerte de un ser humano y la aparición de otros dos seres humanos. Pero el primero es un ser humano que ya no existe y que está muerto, que ha desaparecido, porque no puedes decir que ese primer cigoto era uno de los dos, ya que según su argumento no tienes más motivos para decir que es el uno o el otro. ¿Vale? Para que vean hasta dónde se hacen complejas estas cosas, ¿no? Y después hay, evidentemente, frente al aborto, hay gente que, por ejemplo, plantea que a lo mejor el cambio sustancial no se da. El cambio de sustancia en el que la cosa empieza a ser un ser humano no se da propiamente en la fecundación, cuando cuando el espermatozoide y óvulo se convierten en un cigoto, sino que se podría dar, por ejemplo, el cambio sustancial en el momento en el que se crea el sistema nervioso central y esa cosa ya es sintiente, ¿no? Entonces dirías, esto para mí sí que es un cambio sustancial porque lo que había antes era un ser no sintiente y ahora sí que hay un ser sintiente. Es verdad que hay una continuidad material, pero también la hay con el espermatozoide en cierto sentido, aunque ahí tienes la idea de que tienes dos cosas que podrían estar separadas por kilómetros y se han juntado, ¿no? Pero, por ejemplo, los teístas dicen que hay un cambio sustancial con la muerte de una persona. Dicen que el cuerpo muerto de una persona no es esa persona. ¿Vale? O sea, aunque hay una continuidad, porque el cadáver sigue ahí, ¿no? O sea, pero para los que defienden este tipo de argumentos, yo no estoy en potencia de ser un cadáver, porque cuando aparece el cadáver, eso no soy yo. ¿Vale? O sea, que yo por esencia estoy vivo, ¿no? O sea, yo soy un ser vivo. Entonces, el cuerpo muerto de una persona no es esa persona. Y bueno, o sea, aquí habría el debate sobre, en caso de que para hacer un juicio moral tengamos que determinar cuándo empieza a existir una sustancia, cuándo se da una sustancia, hemos de ver pues, dónde está el cambio sustancial realmente. Porque es verdad que necesitamos una sustancia o un receptor del daño moralmente condenable. O sea, el que recibe el daño percibido, ¿no? Y para que lo haya, hay que decir, bueno, digamos, lo moral es lo que es inmoral es lo que se le hace pues, a los seres vivos o a los seres humanos. Entonces tienes que determinar dónde empieza a existir eso, ¿no? Pero bueno, ya he planteado de diversas maneras de enfocarlo.